Pues muchas gracias que vinieron a la plática, bienvenidos. Bueno, yo soy Isabel, les voy a platicar un poco sobre mi tema, que como pudieron darse cuenta es especies invasoras. Entonces, bueno, primero les quiero hablar un poco de conceptos, que si ustedes saben que es una especie exótica. Entonces, las especies exóticas son especies que no están aquí en México, no son nativas de nuestro país. Entonces, bueno, hice un ejemplo un poco burdo, una jirafa. También está el kudzu, está la carpa asiática y está el perejil gigante. Y bueno, no necesariamente las especies exóticas son malas. Sí, eso es una diferencia que, bueno, si se confunden durante la plática, por favor me dicen, pero es muy importante. ¿Y qué es una especie invasora? Entonces, una especie invasora es una especie exótica que causa algún tipo de daño. Por ejemplo, el kudzu, que es muy bonito, es una planta japonesa, es capaz de cubrir árboles, casas, vehículos y todo, ¿sí? La carpa asiática, bueno, se reproduce mucho, como ven, y bueno, pasa esto, vuelan, salen del agua y como que vuelan, y han llegado a lastimar pescadores. Hubo una vez una noticia un poco fea de un chavito que le golpearon de un coletazo en la quijada y se la rompieron. Entonces, bueno, no son agradables. Y el perejil gigante, que cuando lo toca, pues pasan cosas así. Entonces son diversos tipos de impactos. Entonces, ¿por qué son invasoras? ¿Qué hace que una especie sea invasora? Es una especie nueva que va a entrar al medio y va a causar, los ecosistemas tienen un cierto equilibrio y esta especie viene a romper el equilibrio. Sí, entonces puede ser, se reproduce mucho más rápido que otras especies o compite con ellas, es más agresiva, se las come, etc. Ok. Y bueno, es muy difícil de controlar unas especies invasoras y es muy caro una vez que una especie está aquí. Entonces, bueno, esto es una serie de ejemplos de qué tipo de daños pueden causar las invasoras. Entonces, por ejemplo, pueden restringir el acceso al agua. ¿Okay? Como en este caso, crecen alrededor de los cuerpos de agua y los animales se enredan a la hora de entrar a beber y no pueden llegar al agua. O seguramente los han visto cuando van en la carretera, hay unos carrizos muy altos que están creciendo ahorita en todas las orillas de los ríos. Ese es el carrizo gigante y es invasor y impide que los demás animales accesen al agua. Luego pueden competir por hábitat y como son más grandes y más agresivas, pues les ganan a las especies nativas que no tienen cómo defenderse. También pueden causar sobrepoblación, como en este caso. Hay muchísimas carpas en este estanque y la tortuga, bueno, es un poco exagerado, pero no se puede mover, pero es también el ejemplo del kudzu que les enseñaba, que crece y pues sí, cubre todo. También pueden transmitir enfermedades. Aquí es el caso de la quitridiomicosis, que es un hongo que ahorita le está pegando a todas las especies de anfibios que hay en el mundo. Y es muy grave, los anfibios de veras, las poblaciones de anfibios están bajando a niveles alarmantes debido a este hongo. De hecho, en el zoológico de Jersey, en Inglaterra, tienen un programa para salvar, hay una rana gigante que se llama el pollo de Montserrat, porque son unas ranas pues bastante grandes. Y ellos lo que hicieron fue tal cual irse a la isla de Montserrat, llevarse creo que entre 50 y 80 ranas sanas a reproducirlas en cautiverio, porque ya las poblaciones silvestres están infectadas por el hongo y esa especie se va a extinguir en estado silvestre. Pues bueno, otra cosa que hacen es la depredación de especies nativas. Los que tenemos gatos, bueno, hemos visto cómo llega nuestro gato de repente con un pajarito, una lagartija o lo que sea, ¿sí? Los daños al ganado igual pueden atacar especies que son económicamente importantes para el hombre. Pueden competir por sitios de anidación, entonces como son más grandes, más agresivos, pues también sacan a las especies nativas de sus sitios. Pueden ser tóxicas, como el perejil gigante que les enseñaba, tanto para los animales como para el humano. Bueno, pueden ser muy agresivas si se comen a las especies nativas. Es como llegar a un menú así, un buffet, las especies nativas no tienen cómo defenderse y las invasoras pues se las comen. Algunas de ellas son plagas agrícolas también.
Y bueno, como les decía, causan problemas a la salud. Este es el ejemplo de la hormiga de fuego, que no sé si vieron, ¿alguno de ustedes ve CSI? Bueno, gracias, Nico. Bueno, la temporada 5, el final de la temporada 5 de la serie CSI, hay una escena en donde a uno de los personajes lo pican estas hormigas y se ve que salen unas ronchas horribles. Estas hormigas están en todo Estados Unidos y ya están llegando a México. Y bueno, otro de los ejemplos es la modificación de ecosistemas. Por ejemplo, pueden crecer muchas plantas encima de un lago y impiden que entre luz a la columna de agua abajo y se mueren las especies que dependen de ese lugar. Entonces eso es como un ejemplo como a muy grandes rasgos de cuáles son los daños que podrían hacer. Ahora, ¿cómo llegan a México o a algún lado? Muchas son introducciones intencionales, sí, como adornos. El lirio acuático llegó como adorno, es una flor muy bonita, morada, y bueno, esa alguien se la regaló pues con una conferencia horticultural en Estados Unidos a principios del siglo pasado. A todo el mundo le gustó la florecita, se la trajeron y bueno, todos conocemos el ejemplo del lirio acuático. Como mascotas, esa es otra. En Estados Unidos hay un problema muy grave, por ejemplo, con los pitones importados como mascotas, y ahorita los Everglades en Florida están llenos de esas víboras que se están comiendo a los cocodrilos, a los venados, etcétera. Muchas se importan para alimento, como las tilapias, etcétera, que de hecho se promueven para alimento. La FAO promueve la tilapia porque es una fuente de proteína muy barata, muy fácil de reproducir, etcétera. Y bueno, no siempre se sabía que esas especies podían tener estas consecuencias tan severas. Y esto, no siempre se toman las precauciones necesarias para mantenerlas pues cercadas. Por ejemplo, las tilapias, no hay ningún problema una granja de tilapia que esté bien cercada. El problema es cuando las tilapias se van al medio silvestre. O también uno dice, chin, es que mi pescadito lo quiero mucho, pero ya no lo puedo tener, pues lo libero y echo toda la pecera. Y ahí no solo echas al pescadito, que igual estaba con alguna enfermedad, sino están las plantitas del acuario que pueden ser muy invasoras, está todo lo que flota en el agua, algún caracol, etcétera. Y bueno, están también las introducciones accidentales, que esas también, muchas se pueden prever, pero la mayoría, la verdad es que están bastante fuera de nuestro control. Por ejemplo, pueden entrar escondidas. En este barco de aquí, que bueno, no se ve muy bien, pero están desde los turistas que pueden traer cualquier tipo de enfermedad, hasta las aguas de lastre, que es con lo que el barco mantiene su peso, y que bueno, si tomaron las aguas de lastre, no sé, en el Mediterráneo o en las costas de África, y las vienen a soltar a las costas de América, están soltando microorganismos o algas que no estaban aquí y que pueden alterar el equilibrio. Otras vienen aquí en los contenedores, por más que sí hay pues, bastante vigilancia, sí ha pasado. Por ejemplo, hubo el caso de creo que fue un mapache que sobrevivió el pobre en un contenedor desde San Francisco hasta Australia. Se echó 3 semanas, llegó flaquísimo, pero llegó vivo. Entonces, bueno, si llegó, que no llega, que no se dan cuenta, puede haber insectos, puede haber hongos, puede haber un montón de cosas. Luego están las de por descuido. Por ejemplo, aquí esta lancha, la llevaron a un lugar donde había lirio, se divirtieron ahí y pues la sacaron y no la limpiaron. Y la van a llevar a otro cuerpo de agua que seguramente o probablemente no tenga lirio, pero pues lo van a introducir. Otras es muy difícil, como las semillas en los zapatos y eso, bueno, hay que tratar de tener cuidado, pero a veces uno no las ve. Y bueno, otras son fenómenos naturales. Por ejemplo, la palomilla de nopal, que hubo una alerta muy severa aquí en México hace unos años, entró por un huracán a Isla Mujeres y la palomilla estaba en las islas del Caribe. Entonces, bueno, hay que ver qué se puede controlar y qué no en este caso. Entonces, bueno, ¿por qué nosotros en Conavio trabajamos en especies invasoras? No sé si saben muy bien qué es Conavio, que es la Comisión para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Nuestra tarea es dar opiniones y dar información sobre biodiversidad en México, a todas las secretarías, al público, a quien nos la pida. Entonces, somos como la fuente donde todo el mundo llega, oye, encontré este bicho rarísimo, ¿qué es? Y nos empezaron a llegar muchas solicitudes de información de especies que no eran mexicanas y que nadie más en el gobierno sabía cómo manejar.
Entonces, por eso se hizo un área de especies invasoras para responder esas consultas. Entonces, nosotros, la parte de especies invasoras, tenemos una página en donde tenemos información muy general, un listado de especies, y también tenemos fichas de especies con mapas, con fotos, etcétera. Ahorita tenemos un listado en México de alrededor de 1,300 especies exóticas, ojo, no invasoras. Todas esas especies están siendo evaluadas. Desarrollamos un método para ver si una especie podía ser invasora o no, para hacer la lista oficial para México. Ahorita tenemos evaluadas más o menos 300 especies, de las cuales 133 nos han salido con niveles altos y que pueden ser invasoras. Pero estos números no son finales ni nada, eso, bueno, todavía esperamos que en abril ya tengamos la lista final. Y bueno, tenemos 138 fichas de información también. Entonces, bueno, ejemplos aquí en México. ¿Qué está pasando aquí con las especies invasoras? ¿Alguno de ustedes ha visto o ha oído hablar de este pez, el pez león, que ha estado mucho en las noticias últimamente? Entonces, ¿qué pasó? Este pez es un pez de acuario, es un pez muy caro, cuesta como $40 o $50 en la industria de acuarismo. Y bueno, pasó que en algún momento, por aquí, por Carolina del Norte, no sabemos si se vació un acuario, si alguien los echó, etcétera, pero se liberaron algunos peces al mar. No se esperaba que fueran a sobrevivir porque, bueno, es un lugar frío finalmente, y ellos son del mar Índico, del Océano Índico. Pero bueno, ahorita son todos los avistamientos que se tienen de pez león a la fecha. En México llegó como en el 2009, y ahorita ya toda la zona del Caribe, Cozumel, Yucatán, etcétera, está cubierta, inclusive metiéndose hasta el Golfo. Entonces, ¿cuál es el problema con este pez? Digo, está bonito, está simpático, ¿no? Pues resulta que este pez en su estado silvestre está acostumbrado a pasar por periodos de hambre, en donde no hay presas, no hay alimento para él. Entonces él se adaptó comiendo, cuando hay alimento come todo el tiempo. Y el problema es que aquí en el Caribe siempre hay alimento. Entonces está comiéndose moluscos, bebés, larvas de pez, etcétera, todo el tiempo. Cambió su comportamiento porque se está metiendo a los manglares a desovar. Los manglares, si ustedes saben, son como las guarderías de los peces, es donde todos los peces, las especies importantes para la pesca, están, pues ahí se reproducen. Pues ahí está este pez, y creíamos que solo bajaba a 300 metros de profundidad, y ya nos dijeron que no, que lo han visto hasta 1000. Entonces, todas las estrategias que estaban haciendo para tratar de controlar el pez, pues nos sirvieron, y nos dimos cuenta demasiado tarde. Esto lo está atendiendo ahorita la CONAMP, junto con toda una comisión de las islas del Caribe, para tratar. Este pez ya no se puede erradicar, este pez ya llegó para quedarse, entonces están tratando de ver qué alternativas puede haber para manejarlo, para bajar las poblaciones. Una de las ventajas es que es comestible. Aunque es venenoso, las espinas son venenosas, parece ser que la carne es muy buena, entonces lo están promoviendo en el Caribe como para torneos de pesca, etcétera, para alimento. Y bueno, tiene otra desventaja, aprenden. Entonces, si uno lo trata de agarrar una vez y no lo agarra, ya no se dejan acercar. Están teniendo, ese es el problema con las invasoras, cambian el comportamiento y se adaptan muy bien. Pues bueno, este otro ejemplo, ¿alguno de ustedes conoce estos peces? Todos los conocemos, ¿verdad? Compras tu pecera y compras tu pleco para que te limpie el vidrio. Bueno, estos plecos, que ya no funcionó esto, a ver, son originarios del Amazonas. Esto es otro caso de una especie que cambia su comportamiento. En el Amazonas son especies solitarias que, sí, sus depredadores son los cocodrilos. Bueno, como ven, tienen, o no se ve muy bien aquí, pero tienen una especie de armadura, y espinas muy fuertes. Y bueno, pueden crecer hasta 70 centímetros. Y bueno, ¿qué pasa? Que este pez lo introducen a México, en el río Balsas, yo creo que como 2004, 2003, una cosa así. Esto era un mapa que hicieron unos gringos antes de la introducción del pez, en donde era el modelo de dónde podría
establecerse el pleco en caso de introducirse a México. Ahora lo que están viendo es un mapa de la distribución real del pez. Está en todos lados, se fue a todos lados. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo que tenemos mejor documentado es aquí, es en la presa Infiernillo, que es un cuerpo de agua artificial, una hidroeléctrica que le da luz a la mitad del país. Y bueno, como pueden ver, no hay mucho alrededor, no se puede hacer como demasiada agricultura, no hay como mucho que hacer. Entonces la gente, cuando hicieron esa presa, metieron otras especies invasoras que eran tilapias, mojarras y eso, que bueno, se pueden consumir. Y los pobladores de alrededor tenían una industria muy buena de peces. Creo que fue en algún momento la industria la más importante de América Latina. Entonces no era algo chiquito. Entonces, ¿qué pasa? Llegan los plecos y en vez de sacar tilapias, cada vez empiezan a sacar más plecos. Y pues pasa esto, los pescadores tiran a los plecos a las orillas, porque bueno, no les sirven, no son peces que se pueden consumir. Se empiezan a lastimar las manos por las espinas de los plecos. Los plecos cambiaron su comportamiento y en vez de ser solitarios, forman inmensos cardúmenes y creemos que se están cruzando entre especies, lo cual es todavía más difícil, porque bueno, sí, la taxonomía de esta familia de peces es muy, muy complicada. Y bueno, para seguir con la historia triste, estos plecos también tienen un muy mal hábito desde el punto de vista de una presa. Ellos hacen nidos a la orilla de los cuerpos de agua como de 1,5 metros de profundidad. Entonces resulta que todas las orillas empiezan a volver como queso gruyere. Entonces lo que hace el papá pleco es que ponen a los huevecillos y está allá afuera y con la cola está ventilando para que bueno, los huevos estén bien areados, etcétera. Y eso hace que más o menos el 95 al 99% de los huevecillos se logren. O sea, tienen una muy alta capacidad reproductiva. Pero imagínense lo que es en una presa que nos da la luz a la mitad del país. Entonces, esto se va a caer, la presa en algún momento se va a caer, no la cortina de cemento, obviamente esa no, la de concreto, pero las orillas de la presa sí se están deslavando. Entonces es un caso. Este mejillón es otro caso. Aquí decimos en México desde el 2008, pero seguimos sin estar demasiado seguros, son rumores. Pero bueno, este mejillón es muy chiquito, como pueden ver es como del tamaño de su uña pulgar. Viene del mar Caspio, de Asia, y ha causado uno de los desastres naturales más grandes en Estados Unidos. Pueden ver que, bueno, una hembra puede producir hasta entre 300,000 y 1,000,000 de huevecillos al año. Lo que hacen estos mejillones es, como ven aquí, son como los muéganos que compramos en la calle, que se van pegando todos. Bueno, hacen lo mismo y entonces empiezan a tapar todas las tuberías de las hidroeléctricas, de las plantas de tratamiento de agua, etcétera. Y estos vinieron en agua de lastre, como les platicaba hace rato que podían venir microorganismos en el barco. Así pasó. Y bueno, en Estados Unidos hay un programa, se metieron aquí a los Grandes Lagos y un muy fuerte programa para que no pasaran de este meridiano 20. No se logró. Ahorita ya hay poblaciones hasta acá, hasta California. Pero hay todo un programa de hay que lavar los barcos, hay que lavar el equipo de pesca, etcétera. ¿Sí? Y bueno, además filtran los cuerpos de agua, entonces le quitan el alimento a las especies nativas. Ese es como su impacto ecológico. Esta otra está en el Golfo de México, es una medusa y también es filtradora, y esta lo que va a hacer es que va a afectar la producción pesquera. Hace como una especie de moco y entonces no se pueden, todas las larvitas y todos los bebés de las especies que son importantes para la pesquería se mueren. Entonces esto es un como bloom de estas medusas en el Golfo de México. Y bueno, esta no está en México, pero está en riesgo de llegar. Este es así como el ejemplo del libro, uno de los ejemplos del libro de una especie invasora, que es la serpiente café. Esta la metieron a la isla de Guam en la Segunda Guerra Mundial, se fue escondida en algún avión y bueno, como ven, es venenosa, pero no es mortal, consume todo.
Y esto es importante, las hembras pueden guardar el esperma hasta por 2 años, entonces con que se meta una hembra fecundada, ya hay una población de serpientes. Y bueno, causó la extinción de casi todas las aves nativas y los mamíferos y los reptiles en Guam, y se perdieron todas las colonias reproductoras de aves marinas de la isla. Y bueno, esta es muy conocida por este problema, porque interfieren con la red eléctrica, se meten a los generadores de luz y truenan. Y bueno, los pobres cuates de Guam se quedaban sin luz, creo que 2 o 3 veces por semana, creo que durante 15 años. De veras es un problema serio. Bueno, y miren, ya no sé contar los ceros, pero es 12,000 billones de dólares anuales para mitigar el daño de esta especie, porque también ya no la pueden sacar. Entonces, ¿cómo se atiende el problema? Lo más fácil, lo más barato, lo más efectivo es detección temprana y prevención. Es que no entren, que no lleguen, y si llegan, agarrarlas rápido. Cuando las agarran rápido, ¿qué pasa? Las erradicamos. Simplemente, pues sí, las matamos. Cuando ya no se puede, y que son poblaciones como las del pleco o las de la medusa, queda el control y manejo, que es muchísimo más caro, porque es dinero que está uno tirando para medio controlar una situación, pero ya no va a haber, ya no hay vuelta atrás. Es un gasto que va a estar siempre. Entonces, en México, ¿cómo estamos? En México hay muchas instituciones que atienden el tema, pero es como armar un rompecabezas, y ponerlas de acuerdo es como armar otro rompecabezas. Es que te toca a ti, pero es que es plaga, pero le dices invasora, pero entonces si es invasora, entonces no me toca a mí porque yo veo plagas. Y bueno, esas discusiones las hemos tenido en serio. Entonces es muy complicado. Entonces lo que hicimos es que estuvimos trabajando desde el 2008, y en 2010 se publicó la Estrategia Nacional sobre Especies Invasoras. Y eso está muy bien, porque están todas las personas que tienen que ver con el tema, se sentaron y se pusieron de acuerdo en qué se tiene que hacer ahora. Y ahorita lo que estamos haciendo es, pedimos dinero al Fondo Mundial para el Medio Ambiente para implementar la estrategia, porque no queríamos que perdiera momento, que simplemente se publicara el documento y ahí se quedara y nadie hiciera nada. Entonces vamos a pedir $6 millones para los siguientes 6 años para implementar acciones desde de erradicación en islas hasta mejorar la legislación, capacitar a los inspectores en fronteras, etc. Es un proyecto muy grande. Y bueno, este es así como el ejemplo que les quiero platicar, porque en México se están haciendo cosas bien padres a nivel de invasoras. Por ejemplo, los vertebrados introducidos en islas. Nadie sabe, pero en México es el campeón o uno de los campeones de las erradicaciones en islas. El 25% de erradicaciones de vertebrados a nivel mundial los hace México. Y eso como que, aunque los líderes son Australia, Nueva Zelanda, en México es 1/4 parte a nivel mundial, lo cual no es poquito. Y estas diapositivas me hizo el favor de prestármelas el Grupo de Ecología y Conservación de Islas, que es el trabajo de ellos, y bueno, sí se los quería platicar. Entonces, los vertebrados introducidos en islas causan pues más de la mitad de las extinciones de animales a nivel global. En México casi el 60% de las extinciones de aves. Me platicaban los mismos chicos de GESI que tenían un gato en alguna de las islas, no me acuerdo ahorita cuál, que pesaba creo que 6 o 7 kilos, era un megagato, y se la pasaba comiéndose a las aves marinas que anidaban. Como no se pueden defender y no cachan, porque no evolucionaron para tener un depredador como un gato, y el mugroso gato se comía nada más los cerebros y las pechuguitas y luego mataba al siguiente y así. Y creo que eran 1,700 muertes nocturnas al mes, lo que ellos checaron, y cuando erradicaron a los gatos, creo que bajó a, no sé, 30 muertes al mes. O sea, era una cosa increíble. Entonces, bueno, en México tenemos 296 islas. Casi todas están aquí en el Golfo de California. Tenemos 85% más especies endémicas que en las Galápagos. Entonces hay mucho de qué enorgullecerse, pero también hay mucho que cuidar. Entonces, el problema es que 22% de las islas tienen mamíferos invasores, y en el 91% hay extinciones probables. Entonces, ¿qué se está haciendo?
Les voy a platicar dos casos. Este que a mí me encanta, la verdad, es Isla Guadalupe, no sé si saben dónde está. Es la isla que tenemos, es la más alejada de las costas de México, está aquí, de las costas de California. Y en Isla Guadalupe es una isla volcánica con muy poco suelo, pero había 34 plantas endémicas, había caracoles endémicos y aves endémicas. Y una comunidad pesquera chiquita, pero que funcionaba muy bien, que pesca bulón. Pero algún político, no me pregunten quién porque no sé, pero se le ocurrió que pues no estaba produciendo mucho la isla, entonces pues vamos metiendo cabras, porque así podemos hacer birria y barbacoa y va. Y metieron cabras. ¿Y qué pasó? Que de los 270 kilómetros cuadrados de la isla, que tenía más o menos 4,000 hectáreas de vegetación, se bajó 85. Esto es como se ve la isla ahorita. Yo fui, es una isla que no tiene suelo, todo es piedra, todo esto, y con las patas de las cabras, pues obviamente el poco suelo pues se fue al mar, y lo poco que medio crecía, pues se lo comían las cabras, obviamente, bueno, porque así son las cabras. Entonces, ¿qué pasó? GESI entró y lo primero que hicieron fue hacer cercados alrededor de las plantas que quedaban, porque ahí estaban saliendo, bueno, cayendo las semillas y estaban saliendo los arbolitos. También trataron de atrapar a todas las cabras que pudieron y se las llevaron a tierra firme, a granjas, a barbacoas, etcétera. Las que no pudieron atrapar, pues sí las tuvieron que matar. Entonces, pero contrataron unos cazadores de Nueva Zelanda que son especialistas con rifles sanitarios de larga distancia y, les tiraban. Pero luego las cabras se dieron cuenta y entonces veían al cazador y dijeron, chin, pues me voy. Entonces acabaron con un helicóptero y los les tiraban desde el helicóptero. Y las cabras dijeron, no, pues ven el helicóptero, me escondo. Entonces acabaron las cabras metidas en unos farallones como de 300 metros, así, es tal cual el farallón y está el mar abajo. Y los chavos de GESI se tuvieron que brincar del helicóptero, así tal cual, al farallón, a ir a perseguir las cabras, pero bueno, lograron erradicar todas las cabras, que eso es así, para una isla de casi 300 kilómetros cuadrados no es poca cosa. Otra cosa que usaron es esto que se llaman las cabras Judas. Si se fijan, tiene pintados de rosa los cuernos y tiene una especie de collar. Entonces ellos agarraban a la cabra hembra, la esterilizaban y le ponían un collar radiolocalizador y la volvían a soltar. Y como las cabras son gregarias, ayudaba, las estaban monitoreando y esas cabras iban a buscar a las demás cabras. Entonces por eso les llaman cabras Judas, porque traicionan a las demás, pero bueno. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Esto era, así se veía, ¿no? Cuando se terminaron la erradicación de cabras. ¿Y qué pasó? De no tener nada en 2001, para 2002 ya había 400 plantulitas. Para 2005 ya había más de 2,000 plantulitas. Se redescubrieron 4 plantas extintas, que se creían extintas. O sea, llevaban, pues las cabras yo creo que pues llevaban unos 70 años en la isla. Entonces, en el banco de semillas que quedaba en la tierra, había 4 plantas que se pensaba que ya no, que eran endémicas además. Y empezó a nacer las plantitas de la palma de Guadalupe, los pinos de Guadalupe, que también es una especie endémica. Esta chica es Luciana Luna y ahorita está haciendo su doctorado en Nueva Zelanda y ella es la encargada del proyecto de invasoras en Isla Guadalupe. Y bueno, este es todo el tipo de plantas que hay. Hay una foto muy bonita que no tengo, pero es un colibrí que se está alimentando de una planta endémica que no se haya visto en la isla en años. Y esa foto a mí siempre pues me encanta. Y bueno, están protegiendo esto es el pino de Guadalupe, el albatros de Laizán, el gorrión de Guadalupe, el lobo marino. Y esto es una foto de cuando fuimos a la isla y me gusta mucho porque aquí está el área de vida silvestre de Semarnat, hay comunidades de pescadores, está el Instituto de Ecología y Cambio Climático, está la Marina Armada de México, está GESI, está la gente de NAPSI, que es Bird Conservation International, el grupo de conservación de aves de Norteamérica. El capítulo de México está en Conavio, entonces fueron también los muchachos. Entonces, como todas las personas, desde que se tiene que dar un permiso hasta que se hace una erradicación, todos los involucrados están aquí. Y eso les sirvió mucho, fue un curso que hubo en Isla Guadalupe, les sirvió mucho para ver
pues por qué están trabajando y por qué vale la pena hacer una erradicación, etcétera, ¿no? Y conocieron a las especies, etcétera. Esta foto la tomé yo, el albatros estaba aquí, o sea, son de veras especies que no tienen miedo a nada y vale la pena protegerlas. Y esta otra erradicación fue la erradicación de ratas en Isla Isabel, en Nayarit. Esa es una herramienta bien bonita que tienen los chavos de GESI. La Armada de México prestó el barco, tienen un helicóptero y tienen esta cubeta que se trajeron de Nueva Zelanda y que adaptaron aquí. Y esta cubeta tiene un GPS, un geoposicionador, y la puedes regular para tirar el veneno. A las ratas, aquí el problema es que si uno no tira el veneno parejo, las ratas aprenden. Entonces, si ves que la rata se murió, las demás ratas ya no van a tomar el veneno. Entonces, la dispersión del veneno tiene que ser con mucho cuidado y muy rápida. Y bueno, luego hacen otra dispersión como 2 semanas después. Para hacer esto, obviamente hicieron estudios de las poblaciones de cangrejos, de todas las aves nativas, etcétera, para ver si el veneno los podía afectar. Que resultó que no, porque este es un veneno muy específico para mamíferos y en Isla Isabel no hay mamíferos nativos. El único problema que tenían era que los cangrejos luego venían, y se echaban el veneno, entonces tuvieron que tomar en cuenta que fuera la temporada más baja de la población de cangrejos, que no fuera época reproductiva de las aves, lo cual fue complicado porque las aves se reproducen todo el año en Isla Isabel. Entonces, bueno, fue tratar de como acordar varios ciclos de varias especies y se hizo esto. Así se ve la erradicación. Cada raya es un paso del helicóptero por la isla y alguien está en tiempo real checando en la computadora diciendo, ahora esté más para acá, te faltó echarle veneno acá, etcétera. Y bueno, Isla Isabel ya no tiene ratas y están trabajando también con los pescadores para que no se vuelva a contaminar la isla. Quitaron también todas las especies frutales que no eran nativas. Y este también es un grupo, hay hasta un cubano que se vino a aprender las técnicas de erradicación acá a México. Y hay gente de CONAP, del INE, de CONABIO, de GESI, de todos lados, ¿no? Es lo que me gusta de invasoras, siempre colaboran muchas instituciones. Entonces ahorita tenemos 27 de las 66 islas, ya hay varias terminadas, hay varias en marcha. Con este proyecto que les digo que nos va a dar dinero el Banco Mundial, esperamos que se van a terminar las islas, por lo menos de ciertos mamíferos. Y bueno, ya habrá islas limpias, que creo que hay unas, pero están tapando los botones rojos. Entonces, bueno. Y bueno, otro trabajo en México para invasoras es lo que hace Profepa en las fronteras, que checan el tráfico de vida silvestre, todo lo de árboles de Navidad que no traigan plagas, etcétera, todo lo de madera. Y la Zagarpa y Senacica, que son todas las plagas cuarentenarias, las de alimentos, etcétera. Entonces ya rápidamente, para recordar, bueno, las especies invasoras se pueden introducir por todos lados, tanto por culpa de nosotros como no. A ellas no les importa si, híjole, es que aquí es Jalisco y acá es Guanajuato, entonces no sé, o sea, yo no paso, eso no les va a importar. En lo que se ponen de acuerdo los gobiernos de Jalisco y Guanajuato, la especie invasora ya se fue y fue muy feliz. Entonces no reconocen ningún límite. Todos podemos colaborar para reducir la entrada de estas especies a nuevas áreas. Todas las especies tienen impactos negativos que muchas veces no lo sabemos o no sabemos qué va a hacer, es muy difícil predecirlos, pero al ecosistema, a la salud, a la economía, etcétera. Complica mucho predecir qué especie solo va a quedarse como exótica y qué especie se va a convertir en invasora. Entonces la idea es prevenir que no entre nada. No hay especies buenas ni malas, tampoco se trata de satanizar a las invasoras, se están comportando como deben de comportarse y ya. Y bueno, el problema va más allá de las capacidades de cualquiera, entonces por eso se necesita la cooperación de todos. Y como les decía, pues prevenir es la mejor estrategia. Entonces bueno, ¿qué pueden hacer ustedes? Las mascotas, de entrada. Todos tenemos mascotas, creo, muchos de nosotros. Entonces, antes de comprar una mascota hay que investigar cuánto vive esa mascota. La puedes cuidar hasta que esa mascota se muera, o nomás la vas a tener porque está chiquita y bonita y después la tiras. O las tortugas japonesas, por ejemplo. Ese es un problema, todo el mundo hasta en los tianguis los venden. Son especies que viven muchísimo. ¿Vas a cuidar una tortuga japonesa 50 años? Piensa, ¿sí? De preferencia, o yo diría mejor no, nunca compres mascotas exóticas o silvestres. Si no puedes seguir cuidando a tu mascota, no hay que liberarla.
Hay que preguntar en la tienda de mascotas o a ver si alguien lo quiere, y si no, es eliminarla, aunque se oiga también muy feo. Si sales de viaje, no traigas que la plantita, que el animalito, que la semillita de recuerdo para la abuela, no. Está este caso que les pongo aquí: un niño introdujo unos caracoles gigantes a Florida. Como saben, los caracoles son hermafroditas, entonces con un caracol que viniera con huevecillos, con eso tuvieron, y Florida gastó $1 millón durante 10 años para erradicar la población que siguió, ¿sí? Y bueno, conoce las plantas del lugar donde estás, cuáles son nativas, planta esas, y pues compartan lo que aprendieron, si les gustó, y bueno, y si tienen alguna pregunta, pues aquí estoy. Ay, perdón, que yo te voy a dejar ciego con el super láser aquí. Nosotros fuimos con permiso de la Armada. Fue un avión de la Armada y creo que la Armada de México es la que da permiso. Creo que la CONAM también. Hay unos como viajes especiales, pero sí está muy controlado. O sea, no cualquiera puede ir. No, ahorita no. Pero sí hay, yo he visto que están anunciando tours. La CONAM, pues así está, porque alrededor de Isla Guadalupe hay tiburón blanco, entonces también hay mucha gente que va a bajarse la jaula de tiburón, etcétera. Entonces, no sé si llegar a la isla, pero estar alrededor de la isla sí se puede. ¿Alguna otra pregunta? Yo he escuchado acerca del pez león, pero no sé si es mito de que te dan dinero por matar a Sí, pero a ver. Esa fue una de las estrategias que propusieron, y creo que en algún momento alguien de Quintana Roo, de Yucatán, un presidente municipal dijo: sí, yo les voy a dar este dinero. Imagínate lo que eso causa. Alguien dice: sí, me vas a dar dinero por pez león. Uy, los crío aquí en mi casa, y luego digo: mira. Entonces por eso se detuvo eso. Inclusive con los plecos pasó lo mismo. En Tabasco tienen una invasión de plecos inmensa, y llegaron los de la Secretaría de Trabajo con 6 millones de pesos y dijeron: ¿qué podemos hacer? No se puede hacer nada ya. Entonces ese dinero, según lo que me contaron, se gastó pues les doy $1 por pleco. Y pues sí, sacaron 6 millones de plecos. Sigue habiendo miles de plecos. Entonces sí es una de las estrategias que han planteado, porque parece simple, pero que se jaló precisamente por eso. Y no, o sea... ¿Alguien más? El trabajo con las especies invasoras no solo se basa en erradicarlas, moverlas y quitarlas. ¿Qué nos está haciendo? Bueno, la prevención de entrada, desde saber cuáles son. Bueno, con Avio, por ejemplo, nosotros es qué información nos falta, y nosotros pagamos proyectos a investigadores o especialistas para que vayan a campo y nos digan: esta que tú creías que pues estaba bien leve, resulta que está invadiendo todo esto. Y nosotros, bueno, trabajamos con CONAM, con Profepa, con Senacica, etcétera, para que ellos que tienen los técnicos en campo vayan a hacer las erradicaciones. Pero prevención y educación es así como una de las principales. Investigación, porque también luego una de las discusiones que yo he tenido mucho es: me dices que este árbol es invasor. Sí, mira, es invasor acá, pero en México no. Compruébame que es invasor en México, si no, yo no hago nada. Entonces no te puedes esperar a que el árbol tenga el impacto en México si ya tienes pruebas fuera de que el árbol va a ser un problema. Entonces ese tipo de cosas, bueno, de discusiones las tenemos mucho. Entonces es generar el conocimiento, todo el conocimiento que podamos, para demostrar a ese tipo de personas, que son muchos los que toman las decisiones, qué se tiene que hacer. Y también, bueno, erradicaciones, esto es una historia bien bonita, pero la mayoría de las especies que tenemos en México no se van a poder erradicar. Ya es tratar de priorizar cuáles son las peores y a esas meterles cosas para control, para manejo, y tratar de que no se metan a ANPs. Eso es algo que también estamos trabajando mucho, áreas naturales protegidas. Pero sí hay como mucho, es un abanico muy grande el trabajo con invasoras, es desde la taxonomía de quién te las identifica, hay cosas de biología molecular, hay gente que está metida en educación, hay gente que está metida en estudios económicos, hay gente que está metida en estudios sociales, o sea, es como muy, muy amplio. Pero hay poca gente que lo hace, desgraciadamente. Poca gente que tiene ganas de también de hacer su trabajo. Pues sí, y sobre todo es un tema poco conocido y muy subestimado. Por ejemplo, ahorita todo el mundo habla de cambio climático. Todo el mundo conoce el cambio climático, los políticos hablan de cambio climático. Dices: ¿es que las invasoras está peor? No, es que no es tema. Dices: sí, pero si cambia el clima,
Las invasoras tienen más facilidad de moverse a otros lados. Las nativas se pueden volver invasoras, es más presión para las nativas. Digan, no, pues sí. Pero sí es como mucho de estar repitiendo y de estar como tratando de concientizar a los demás, sí. Nosotros tenemos una experiencia, porque ahí nosotros vivimos en la casa, y en una calle detrás de la casa de todos ustedes, hay una planta que se llama Mascueras, y tiene muchas mariposas, y se ve precioso. Entonces mi esposo y yo, se nos ocurrió a nosotros sembrar en Mascueras en parques y jardines. En la ciudad, dijimos, híjoles, estaría precioso que en la Ciudad de México, que vivimos en lo completo, hubiera más mariposas. Se nos ocurrió empezar a investigar sobre el esfuerzo y qué problema puede causar la oruga en otras plantas y todo. Entonces empezamos en la casa con un mariposario pequeño y ya fuimos a varios mariposarios y todo. Y ahorita venimos a otro libro, a presentación de otro libro sobre las mariposas, y la presentadora, la autora del libro, dice que no está bien que hagamos eso, porque podemos hacer también una plaga de las mariposas. Pero yo sí me gustó su libro y todo, pero no llegó a más de decir, bueno, pero las mariposas endémicas, ¿qué podemos hacer? Ella hizo todo el estudio sobre Chapultepec. ¿Qué podemos hacer entonces para que volvamos a recuperar esas mariposas, o esas plantas o lo que sea, que son de la Ciudad de México? Claro, porque además son los polinizadores de las especies de la Ciudad de México. Sí, es investigar otra vez especies nativas de las cuales se alimentan esas mariposas, etc. El problema con las orugas, y no lo digo porque no me gustan, porque yo soy bióloga y me encantan, mucha gente las ve como plaga, como algo sucio, entonces las matan, las fumigan, es todo. Y no se dan cuenta que son las mariposas, lo que va después a polinizar, o las polillas, esas mariposas negras que a mí me encantan y que un montón de gente dice, pues esas polinizan de noche todas las especies que florecen de noche. Entonces sí, yo creo que es eso. En Conavio sí hay un estudio ahorita de mariposas, ¿verdad? Hay mucho trabajo de mariposas, igual se pueden meter al sitio web. Incluso va a salir una guía de mariposas de la Ciudad de México, para que también va a ser una guía de bolsillo y ustedes van a ver ahí las mariposas para identificarlas, cuáles son nativas y cuáles no. Y también, bueno, viene la información en el sitio web de Conavio, que es biodiversidad.gov.mx. Ahí podemos encontrar información sobre la mariposa de las demás personas. Probablemente, y si no, mandan un correo a Conavio y ahí hay una persona que está encargada de responder, o de, más bien, no de responder, de canalizar las solicitudes, y la canaliza al área que esté viendo, porque hay una persona que, bueno, trabaja con invertebrados, que podría dar más información, y si esa persona no puede, les puede decir, ¿saben? El experto es tal, ahí les van los datos. Sí. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí.